Bienvenido al directo. Em, Voy a darle al 16 porque, aparte que quiero jugar estos rollos, porque estaba viendo la velada 3 de Ibai, pero es que Twitch ha petado. O sea, no sé qué coño está haciendo, que ha petado 100%. Entonces, antes que estar viendo la trompicona, que me da mucho coraje, no lo veo y ya está. Voy a indicarle a mi primo que estoy haciendo el directo porque estaba diciendo, cuando haga directo avísame, entonces le voy a avisar. Y listo, papeles. Está avisado. Esto por aquí. Esto por aquí. Un segundito. Ahora cambio. Voy a escuchar un momentito cómo se me escucha por los cascos. Pues voy a mirar si con los... Ah, vale, no hace falta. Dime si se escucha... Porque hubo alguien, no me acuerdo quién fue, no fuiste tú, que me dijo que se escuchaba doble. Tú no fuiste. Y... ¡Oh! Demasiado altísimo en el... Ahí está. Y creo que es mentira, que no se escucha doble. Y al final lo quité el doble. O sea, hice lo del mando. Espérate, hablé con aldeanos. Aquí. Pues tú me dices ahora si se escucha doble, ¿vale? Porque probablemente las voces de los personajes sí se escuchan doble. By the name of Lucina Gallimore, a long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years, knows the place and its people like the back of his hand, and he's in all the old merchant families. Try the baths. That's where you usually find it. Las voces suenan doble, ¿no? Vale. Eso, entonces ya sabía yo que era... En los cascos, tío, que pillan del cara... Cogen demasiado bien las voces. Un puto casco, cojones. It sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furter knows. Wait, incense! Wax candle! Excuse me. Are you Furter? I am. Can I help you, travelers? I hope so. Por cierto, llámate a la escoria de aquí el desierto es súper fácil, tío. You know Rosina Dalamil. We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Do you think we can trust him? Only as far as I think he trusts us. So you're the ones who've been sniffing around. Del tirón, cojones. Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Vale, pues nada, mira. Esto se hace así. Y esto se hace así, el truco es... Haces así. ¡Poing! Y ahora te viene para acá. Y haces... Todo para ti. Y ahora haces ahí. Espérate. Vale, por Dios. Espérate. Lo coloco aquí. Dios puta, no está pegado. Llevo todo el rato intentando... ¡Fija la mierda esta, cojones! Ahora. No estoy como abusando demasiado, o sea, como que estoy siendo demasiado exagerado con unos pobres chavales que no... O sea, me he sentido como diciendo, me habéis dado que se está, pero me habéis dado que se está estilo Saitama, ¿sabes? Que no me entera realmente. Se la han llevado demasiado fuerte.
Who are you working for? Him or her? Kingdom ha dicho, tú, es que el inglés a mí. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. ¿Tú pusiste que en el juego cuando tú jugaste saliese el nombre de quién estaba hablando o no? You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. Sí, mi To the arma. Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Para la plaza. Ahora mismo, te juro que ahora mismo no me acuerdo por qué he venido al desierto. Era para... Lo puse muy tarde después de ver que tú lo tenías. Ah, vale. Ya, creo que hemos venido al desierto para matar a Hugo, ¿no? Si no me equivoco. Porque ahora mismo que me estoy... Se me ha ido el por qué estoy aquí. Light, neat and dark, fresh from the grill. Get it while it's hot. It would make a The fine finest gift fabrics, for your fresh from the capital. Is this the place? Ubor's Forge. The Briar's Kiss. So it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Sigo pensando que al tío de Clive deberían haberle puesto un arma, el hacha, pero un hacha guay, no un hacha Lord Furder de told me cortar to bring madera. them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. Creo que vas tardísimo en el directo. Ahora es cuando me has Nothing is respondido tú exactly what you have. de la pregunta que he hecho yo And antes. so for you, I too have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Entra a espadazo, no Just tengo be problema. sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Ah, vale, pues. Yo al Destiny me tengo que poner para hacer los niveles, cojones. Tiene el 50 y pico, 60. I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers.
Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what... Uy. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. Okay. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? Vinagre. Apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Qué calor, Clive, en el desierto, cojones. The only ones causing trouble in Dalamil. Que una cosa que te voy a decir, el otro día cuando jugué... The misfortune Dalamil finds herself in is of a crystalline. Vale, muy bonito. El otro día cuando estuve jugando, Fenrir, bueno sí, Torgal, aquí. ¿Dónde era? En atributos, aquí. Este nivel y todo este rollo que sube peleando, ¿no? O acariciándole, no tengo ni puta idea. Y luego aquí le da cuadrado cambiar apariencia para ver la transformación en Fenrir y te pone aquí habilidades de Fenrir. ¿Y esto cómo coño se activa? ¿Se activa solo? ¿Cuándo se transforma? ¿Qué hay que hacer? No sé cómo va. Es que no han explicado nada de cómo funciona Torgal. Se transforma y tú, muy bien, gracias. Y ya está. Y lo he visto una vez transformado. Pero no sé cuándo. No sé por qué. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Es que no. Me encanta eso porque dice, no, pues Fenrir, no sé qué, protector. Tiene habilidades. Y de vez en cuando, pues, se transforma. Y yo, vale. Is that so? Yo he supuesto, yo he tirado un triple de los tuyos. Porque yo al principio decía, a lo mejor cuando yo me transforme en Super Saiyan es cuando Torgal se transforma, pero no. Entonces creo que es... Voy a tirar el triple, ¿eh? Creo que es cuando llevas una serie de combinaciones de estilo de Devil May Cry, es decir, cuando llegas a la S de puntuación, que en el juego base no se ve, es como que Torgal entra en trance. Y entonces ahí es cuando Torgal dice, ahora te soy ahorcable. Pero el problema es que tiene habilidades que yo no sé cuándo las usa ni nada, porque tiene de repente 7 habilidades. Excuse me. Is it true? You've heard then? Damn thief. Pilfering the crystals that were meant to fill us common folk have hardly had a shard to share between us these last few. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Ah, pero lo de los cristales, esto está pasando en el planeta Tierra entero también. A deposit? For what? Information, my good man. Now, a ver qué le dice. Información amigo, ahora decidme. No le va a decir nada. You wouldn't believe how much he gave me. Well, I hope. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? Anda. I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Pues yo con los que he hablado lo único que he entendido es eso, que hay un problema con los cristales que ya no lo han dicho. O sea, la prespiputa no me ha dicho nada nuevo.
It's you. The one who broke all. What do you want? Haven't you caused enough trouble? I'm looking for my pal. The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... O sea, pal es compañero, compadre. Lo dice... Thank you. I'll go and fetch him. El tío se ha metido en la prostitución. Le va a limpiar el sable. Ah, no. Quillo, va a golpe de talonario el cabrón, Quillo. Hijo de puta. Va a golpe de talonario. The many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Aburrido de ser millonario. Los petrosoldados tendrán petrodólares, que son los de Pedro Picapiedra. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I had no luck, of course. It's forbidden to but my uncharacteristic indiscretion. They took me aside and said they could procure the crystallized sword if I... So the pearl was... I thought they'd asked for more. A second-rate specimen like that would only fetch... Medio millón, Quillo. A small price to pay for admittance to the... But enough about my little act of subterfuge. That the supply of crystals has dried up of late. And some people say... Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere. And I'll wager you're right. We'll meet with them then. And put an end to the trouble, Lubel. Ha! That preening popinjay. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. Perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Es que el tío le ha soltado un pastón y lo que van a hacer es llevarlo a un sitio para robarle. Pues ya ahí faltan cristales y este está encendiendo un cigarrito con un cristal, ¿eh? Esto es un rollazo. Por aquí, que se puede nadar. Hazme caso, que en este final te permiten nadar. Vale, vale. No me interesa tu vida. ¿Puedo salir por abajo? No, no puedo, entonces tengo que salir. Tengo que salir por arriba. Por arriba. Ambrosia won't help me here. Made from the stoutest stoneware. Do you think they'll be back soon? Fresh bread. The juiciest meat from greens. Yes, they're the finest fabrics. Creo, que cuando salga la versión de PC de este juego, a este lo van a actualizar y le van a añadir una cosa que el de PC va a tener. Que, oye, ¿por qué salió tanto del pueblo? Estoy equivocado. Que va a ser el hecho de que tú... A ver,
Voy a tirar de lógica. Si a ti el juego te deja tener como mucho 3 icons encima, equipados, 3 para que tú puedas cambiar entre ellos rápido, que entre comillas se cambian de forma ágil, entre comillas, porque tienes que pasar, si estás en el primero, tienes que pasar por los 2 siguientes para volver al primero, o sea, un poquito sí, pero no. Pero luego tú le das a la option y puedes cambiar, o sea, te puedes equipar el que quieras con las habilidades que te da la gana si las tienes maestro. Yo creo que tarde o temprano van a hacer algo para que manteniendo pulsado el L2, en este caso en la Play, se abra el menú radial con todas las invocaciones y tú ahí puedas elegir cuál quieres equiparte o cuál quieres que sean las 3 primeras en mitad del combate, para que te sea más cómodo. Se ralentiza la pantalla o se pause o lo que sea y te permita cambiarla. Porque es que creo que es lo lógico, ¿no? Tío, qué grande que era. ¡Qué grande!, ¿no? Ah. Vamos a ver así, cofre. Cofre. Musicota aquella. Cofre. Quizás he encontrado vuestro sitio, pero este va a ser la historia. No, sí, no. Quizás, farewell. Vamos a mirar en el otro piquito. Que de todas formas los cofres, o sea, salvo que te tiren algo muy gordo, tampoco tiran nada del otro mundo, tío, los cofres. Me dan coraje porque no sé si habrá un trofeo de pillar todas las equipaciones del Betty, todas las armas y todo, que lo dudo. Pero claro, podría ser. Mira, sé que hay una cueva, pero voy a coger primero esto. Que esto es una tontería cogerlo, porque esto se resetea ahora, tú. Te pega un ratito sin venir y se resetea. Hay de ver todo el mapa. Bueno, con tal de que se desbloquee como ahora, que nada más que pisa una zona y se ha abierto el mapa entero, ya vale, ¿no? Aquí tiene pinta de que hay algo. Por cojones, tío. Me voy a acercar. Voy a entrar primero en la cueva y me voy a para abajo ahora. En esta cueva no había una mierda. Espérate, a ver. No. El derrape irá. El derrape con la carrera. Estilo Monster antes. Vámonos. Pi, piri, 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 pe, pe, pe. El agradable. Vuela, Chocobor. Pues efectivamente no hay nada. Efectivamente, aquí no hay nada. ¿O sí? Pues vaya mierda, hacer este hueco para que no haya un carajo. Qué pérdida de tiempo de desarrollo, ¿eh? Si no hubieran hecho este huequecito, el juego sería mucho mejor. Vámonos. Tío Vader, coge la pelota y déjame en paz o te tira en el suelo, compadre, que hace una calor impresionante. Nos van a hacer la 13-14, bicho. CB de venir. I'll take it from here.
I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. ¿Quién? And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion. Los Wallet son los de Odín. Odan, cada día te quiero más. Good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. Era el que también le estaba haciendo el a Garuda. Of the kingdom of Walud. We are duty bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill Que them. se la van a llevar gordísima otra vez, Guillo. ¿Cómo que Garuda no llegó a la cama con Wallet? ¿Tú no te acuerdas de la secuencia en la que ella estaba en pelota con el nota? Yo me acuerdo perfectamente, ¿eh? Porque estaba en pelota. Ella ha estado con Cid, supuestamente enamorada. Con Hugo le estaba comiendo el coco para que Hugo se creyese que era la novieta, que seguramente le habrá hecho los cocos. Pero con Wallet... Ah, bueno, con Hugo. Ah, vale, con Hugo. No, Hugo lo que pasa es que tiene los huevos morados. Hugo estaba deseando darle un golpe sísmico en la vagina y en el útero y no pudo. Bueno, yo te voy a pegar así, mira. Te voy a pegar así. A ver. A ver. Eso de primera. Ahora. Esta sí. Ahora sí. It's not over yet, Uncle. Good! I'm just getting warmed up. Ah, que hay uno curándole. Venga, vamos a buscar que cura. ¡Ah! ¡Ah! No te levantes. Vamos a ver. Está el perro partiéndole el boquino a ese porrito. Hay un objeto. Varios objetos. Seda férrea. 3 colmillos afilados. No, no me han costado. Si estoy haciendo el tonto, no está viendo lo que estoy haciendo. ¡Ay! Vamos a ver. ¡Ah! ¡Uy! ¡Coño! Ahora. Bueno, hombre.
Vamos a curarnos. Por ahí. ¿Qué me gusta hacer los combates del parguel? Si te das cuenta me pongo a hacer tonto. Pues me gusta disfrutar de los combates. Me pasaba lo mismo en el de May Cry. Chupón, la guarda rápido el hacha. Me la clavo yo en el muslo rapidísimo. I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Es que es verdad, yo lo pensaba. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a A ver, yo entiendo los del desierto que digo, escúchame, los cristales para el agua nos viene del carajo porque estamos en el desierto. Los cristales que dan puchero y estos faitos calientes también. Pero bueno, que no pasa nada, ¿no? O sea, que hay agua, hay un río en la puta ciudad, ¿no? Tú dijeras, está la ciudad seca, como las Mohamas, pero hay un río, cojones. Veo un hacha de esa para el tío, hubiera estado guapa, cojones, no la que tiene, que es para cortar madera. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Ok, podremos entrar a espadazo. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. ¿Pero qué le dice? ¿Crybeard? No sé qué es lo que dice. No sé qué... No sé qué significa lo que le dice. Anda, otra insignia, picha. Voy a tener las medallas de Pokémon. De los ayuntamientos, iba a decir, de los gimnasios. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. A ver, el tío es un máquina, me cae del carajo. Pero me da los ataques de ansiedad cuando gasta tanto dinero. Eso es verdad. Adelante, Hedwig. A ver si dura este pájaro ahora, cojones, porque todos los que se han mandado no han valido ni uno. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? Redfield. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Look for the monkey. Well then, I wish you a... Thank you. Hey. Come on, Uncle. No subo de nivel porque no quiero. Meteorito. Para nada. ¡Oh! Secundari. Me va a pedir seguramente coger pellejo de jabalí. Vale, bien, vale.
Momento, perdona, está con la cabeza en otra parte. Aprendí, vale. Maybe people are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. I don't suppose you... I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. Pero, ¿cuál es la misión? I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the... I'd be a... So... Good question. And then there's this little riddle to keep in mind. The way I see it, there's only one way we'll be solved. We need information. You're right. There's no point now. There's plenty of folk in Dalamil who use knives. There's the butcher. Of course, they're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. Right. I'll talk to every cook I can find. All right. Let's hope that someone says something useful. Lo ideal, yo si estuviese en este mundo, me iría a preguntarle sobre cuchillos y sables a las prespiputas, que ya saben mucho de eso. Digo... To take a simple test and turn it into a riddle. I better get to it. Welcome, sir. A question. I need to know what makes a good carve. You a blacksmith or something? Something. Fair enough. First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat, no problem, but sinew, give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and So a knife that stays sharp. Primero de todo lógica, bien. Sí, ya lo sé. Sí, he leído la misión. Por eso lo ideal, como lo que estaba preguntando sobre un cuchillo, y digo, pues a cosas de cuchillo y sables, las prostitutas, porque las prostitutas se dedican a limpiar sables, a meterse el sable en las bocas, quitarle el grumete. Bajan la funda, suben funda, besito en el cabezón. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalamil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm going to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find there. Venga, vale, acepto la misión porque me va a dar reputación. Si no... Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. Salid por la salida y bajad para abajo. From an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life. Que sí. Que sí, Josi. Sí, Josi. El nombre no. Timothy. ¿Dónde está? Quitarse. They've opened the gate. Lubor was true to his word. Los ciudadanos. Esta es la de esta, la hemos preguntado a los ciudadanos. Habrá. Ah, coño, aquí. What is it? Sorry. Hunter. I have a question. Cazador. Can you tell me what makes a good carving knife? Ah, no pasa nada, a mí no me importa. No me importa que me escuchen. ¿Qué tienes puesto en la tele del salón? Y mi madre. Hola, mamá. Has to be able to put up with some punishment. Don't be dealing with a brittle blade. Not while I'm on the hunt. The knife snaps every time you use it. You'll be spending kindness faster. Thank you. All business, eh? Vale. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Ramón. Hardly a revelation. Ahora es que lo que ha dicho es que es sorpresa. Que cero información nueva para un cuchillo. Sería raro que tú dijeras que es lo mejor para un cuchillo y dije uno que tenga Bluetooth. Entonces ya ahí me ha cogido, pero que tenga filo y que sea duradero. You learn anything useful, or should I be looking? Only that a blade should be durable and stay sharp.
but I don't see how that relates. All the cook said was that he needs his knife too heavy and they do his shoulder in. So we're no better off than when we... Perhaps Lubor didn't mean anything with his... That can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he'd choose... No. We must be missing... No doubt you're right, but I have to make a start soon. Agreed. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough. If the trouble is, it's either durable, meaning someone is going to be disappointed. Is there no one else you can turn to? The other apprentice is no better than to help me with my test. A merchant, a favourite of Forge Master Lubor's, who's... I bet she'd know it. ¿Dónde está, coño? Ah, mira. No, ahí no había monolito, ¿no? Ahí no me puedo teleportar. No. Desierto de Viceroy. Sigo diciendo que no entiendo por qué Torgal no tiene chocobo. Debería de tenerlo. Torgal disfrazado de marinero en el barco, intentando mantenerse de pie. You deserve a rest. Any luck? Or will you be needing help with your bags? I asked her, but... You tell. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, they're just not that fine. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, but adamantite ore is unique to ash, so doesn't come cheap. And Pues sirvió de piropo. No me he fiado. Ahora lo intento. Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to... What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's... But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And, if you know the trick, it can be melted down in the... Bloody hell! I don't suppose you know... It's hardly my speciality, but I've been around in a... Looks like I've got some learning to dive. I hate to ask... Limestone? Fine. Besides, I want to know if this is the... I can't thank you, and you'll have no trouble finding limestone over in the terraces. Then I suppose I'll meet you back at the fort. Right you are. A la bici. Vámonos. Uy. No sé por qué mantengo pulsado el táctil, tío. ¿Dónde está? Ah, que están los dos en el mismo lado. ¡Teleportaciones! Lo que me estoy ahorrando son 5 segundos menos. Pieza pantalla de carga. Eso no vale nada. Is it true what I'm hearing? The finest fabric. The most fragrant herbs and Fresh bread, warm from the oven. made from the stoutest stoneware. Sweet incense. We should get going soon. Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as then, allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you've seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always?
If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines. The guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another... I don't plan on dying. Well, so long as you have a... Realmente ahora mismo a mí me queda por pillar, o sea, por pillar el poder, supongo que de Bahamut. Uy, la música esta. De Bahamut, de Odín, Odán, cada día te quiero más. Y lo suyo es que me faltaría otro, ¿no? Porque mira, vamos a poner que aquí va Bahamut, vamos a poner que aquí va Odín, y aquí arriba me falta uno. Fénix, Garuda, Lamu, Titán, Ifrit. Pues como no sea Artema, que sea el malo final. Shall we press on? Estoy recogiendo higo chumbo. One rock looks a lot like another. But hopefully this is what Southern needs. Es lo que he dicho. Me queda por pillar Bahamut, Odín y ya está. Hoy Titán lo tengo, o sea, falta un hueco por rellenar. Entonces, lo lógico es Artemisa, digo Artema, pero no me digas... Ah, es verdad, Shiva. Cuando muera ella, ¿no? Pues que está clarinete que va a morir. Él tiene que, primero de todo, él tiene que... Espérate. And like my old ma and pa, I've been wandering the world hunting Gilbert's blessing ever since. Me interesa muchísimo tu historia. I might have found it too. You've heard about the famous healing waters they got round these parts, right? Well, I'm thinking if I can find a little pool of my own, dress it up a bit, lay on drinks and fancies and whatnot, I have a license to mint Gil. Soothing your aches and pains with a grape in your gob and a glass in your hand. There's nothing people wouldn't pay. ¿Te imaginas que eso hubiese pasado en la vida real? Una persona hablando muy seria de un tema y una persona dando un montón de vueltas. Que está clarinete que ya va a morir. Punto y pelota. Era lo que quería decir hasta que ese tío no para de interrumpirme. Vale. Correctico. Están aburridos. Something awful's taken up residence in the springs. We'll turn back if you know what's good for you. Vale, que la tiro yo luego, mamá. Vale. Estoy mirando por si hay más cofre o algo. By the flames. That explains the heat. Qué gente, ¿no? Give me thunder!
Vaya por dentro. No me muero, tranquilo. Yo quiero ver el coronación, quiero ver qué es lo que hace. Ah, mira. Help me, boy. Well done, Tom. Ni idea. Mira, a ver, se ha transformado Julio Iglesias. Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Que se puede mejorar. Vamos a mirar dónde se puede mejorar, pues no tengo ni idea. ¿Aquí? ¿Esto es? Incrementa el rendimiento en combate. Pero no sé qué es lo que... Ah, ya está al tope. Vale. Ah, que tiene 4 barras. Pero ahora al tener 4 barras, o sea, no gano nada, simplemente que dura más, ¿no? Uy, que le da al mercader. Quería teleportarme y le da al mercader. This is no good. I was hoping to get out of the heat for a little while. Vamos a ver. Vamos a hablar con el Luffy 2. Oye, este porque tiene un icono y este tiene un montón de bocadillos en lo harto. Vamos a hablar con él. Por Dios. Ah, vale, aquí está toda la tontería suya. ¿Quién se lo iba a imaginar la soldadesca de Dalmeque igualó de dos naciones aliadas confabuladas para llenarse la bolsa de despensas del pueblo llano? Menos mal que los culpables ya han sido despachados. Muchos mercaderes iban a echar el cierre por su culpa. Seguro que te lo agradecerían si supieras que has sido tú quien les ha salvado el negocio. Pero mientras dependamos de los cristales, seguiremos a merced de los todos. La avaricia humana no tiene límites. No hay otra alternativa. Clive, destruye todos los cristales madre y ponle fin a esta era de esclavitud. No me decepciones. Nuestra ciudad es un auténtico oasis en el desierto de Belcroy, del que emanan aguas termales puras y cristalinas. Algunas antiguas tribus nómadas ya se asentaron aquí mucho antes de la fundación de la República. Con el tiempo su población fue creciendo más y más para satisfacer las necesidades de los mineros y soldados que trabajaban en el colmillo del dragón. Así prosperaron toda clase de mercaderes y casas de ocio que llenaban sus arcas lejos de las codiciosas manos de los alcabaleros de Randelá. Los mandatos de la capital no se aplicaban por estas tierras. Durante mucho tiempo Dalamil funcionó como una pequeña nación donde los más ricos o los que tenían mejores contratos imponían su ley. Al menos hasta que Hugo Kupka construyó su castillo en el corazón del Cristal Madre, donde aquel día la ciudad pasó a ser el feudo de Titán. Sus hombres no escatiman en gastos cuando nos visitan, aunque no solo gozan de una buena bolsa, sino también de autoridad. Una incuestionable. Todo se ha dicho. Así que ya ves en qué condiciones vivimos, pero no nos va mal. El pueblo de Dalamil sabe salir de adelante en cualquier situación. Preguntar por ti, Lubor de Monkey. Tú y yo tenemos más en común de lo que crees. Nuestra pericia con el acero no tiene rival, somos guapos a rabiar y hemos heredado el nombre de nuestros predecesores. ¿Qué? ¿No te habrás pensado que lo de Rezuma Dalamil me lo inventé yo? ¿No? Era el nombre de mi maestra. Me lo legó junto a su armería. O más bien fui yo quien quiso que nunca cayera en el olvido. Es lo mínimo que podía hacer por la mujer que me sacó de las calles y le enseñó a estas manos a trabajar el metal para que dejaran de robar.
Sin embargo, se fue de mi vida tan rápido como entró. Pude seguir sus pasos, quería entregarle a los demás todo lo que ella me dio a mí, por eso llevo la armería, hago la liebre del desierto y cuido de los huérfanos de Dalamil. Rens y Drika eran mi mayor responsabilidad hasta que el famoso, o mejor dicho, infame tocó mi puerta para solicitar mi inestimable colaboración. Menos mal que al apuesto joven que tienes delante puede con todo, pero no crees que la liebre del desierto va a estar siempre a tu entera disposición. ¿Me oyes? Pues muy bien. Estupendo. Wasn't sure how much you, but I hope this isn't. Toma. You are one of the good. You and that merchant boat. She's got now. Time. Cling, cling, cuan. Ring. Uy, ha faltado ring. Malísimo. A knife forged from the very rocks of Dalamil. It's a fine-looking. That sounds like my cue. I'm sorry, Forge. Let's take a look. First things first, Sava, do you think this is a... What do I... It's sharp, and it's heavy. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end. It looks like someone paid a visit to the terrace. The limestone was a step in the right direction, granted, but... And I was so certain I don't know who you found to teach you that little trick, but... Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would. And who would be... The butcher? The hunter? Dalamil is home to humble traders, not rule number one in any business, Sava. Yes, Forge Master. This is just a... I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil... I will. What would you do? I'd do what I always do. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as... For the cook, light as a feather. And for the nobleman... There goes a master. It looks like congratulations are in... I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master. The spirit of Dalamil had nothing, meaning... You've passed your test. That's all that matters. And when I do, I'll craft you. Sube de nivel. ¿Ves? No me hace falta curarme. Estaba todo planeado. All been planted. Todo estaba plantado. Moneda para venderse. The finest fabric. Take a sniff, good sir. Fresh bread, warm from the oven. Made from the stoutest silver. Won't you? I was hoping we'd be... The baths grow more bearable by the moment. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did... Not what I expected, that's... Había un montón de booms. Y entre ellos un boom azul. Pero los boom en este juego no son boom. Son bolitas de lo antiguo. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. But I burdened you with my worries enough already. Ahora es que es lo que estaba haciendo. Lo que te he puesto de bla 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 era la explicación mía. Un montón de bichos de fuego, pero que no eran bichos realmente, eran una bolita de material de los antiguos. Estaban ahí soltando calor. No sé cuál es ignición. Y locanes para mejorar, ¿no? Esto sí. Pues mira, creo que ya me podría hacer. A ver, lo ideal sería que me fuera a hacerme en el... Cuando llega un obelisco lo voy a hacer. Sería irme a la guarida y hacerme la otra pieza mejorada. Creo que sería lo ideal. Lo voy a hacer luego. Cuando haya un obelisco.
No hay nada de nada aquí. Get that damned wagon fixed! Unless you'd rather our men in Dalamil starved. Pero supongo que ahora cuando yo llegue aquí habrá un obelisco por aquí, cojones. Y no, es que no es ilógico un pedazo de trecho sin un obelisco de eso. El mapa de Uncharted 4 en el Jeep es ahora mismo, ¿vale? There it is. Drake's Fang. O sea, creo que le han puesto los nombres muy mal a cada ubicación de los cristales. Porque uno es el hálito del dragón, otro la cola, otro la cabeza, otro el colmillo. Y el que parece un colmillo no es el colmillo. Knows how many guards, all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vice-reine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. ¿Qué significa nephew? We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal.
Sobrino era nephew. Nephew. I'm coming for you, Kupka. Ve ahora, ¿eh? Ahora is the moment. The little ones have been up to their old tricks again. No sé para qué he ido para acá, si iba para el herrero. Por un segundo he dicho, voy donde las escorias. ¿Dónde está la torga? Que me gusta siempre buscar a torga aquí en la guarida. Siempre está en un sitio distinto. ¿Estará en la tienda? No. Back, are ya? So, will it be? El que si tengo todas, ¿qué? Not bad, if I do say so myself. Las escorias, por ahora las que el juego me ha permitido, tengo todas las escorias matadas. Todas las que el juego me permite. Fine. Más, no sale aquí el icono de que haya ninguna nueva, así que es una tontería mirar porque no hay nueva. Y mirar la carta por si acaso, que lo dudo porque la carta será del tío. Luego decir que las cartas podían dar misiones secundarias, que todavía no hay ni una. Voy, ahora veo lo de la espada. Sí, segundo, ruego que aceptéis mis disculpas por haberos puesto a prueba a ti y a tu tío, pero sé que un hombre como tú comprende muy bien la importancia de saber elegir al aliado y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Has demostrado ser digno de mi confianza y te aseguro que eso no cambiará. Espero que este es el comienzo de una fructífera amistad. Recena, Dalamel. Gracias por tu carta. Creo que la espada de compra mejorada superior era mejor. No lo sé. Yo es que, no sé, como no compro nada, es que lo dije en un directo, digo, es una tontería que me permitan comprar armas cuando básicamente las armas te las van regalando, o sea, te van dando un arma nueva. Oh, don't. I'm not much bothered either way. Es que creo que no merece la pena, mira. Peor. Esta es la que tengo y esta. Peor. Pero claro, es que tú dices, bueno, me voy a comprar una en la tienda y la voy a mejorar. Pero ¿de qué te vale mejorarla si te están dando estas? Que estas siempre son mejores. Es que no lo entiendo. ¡Ah, mejora! Peor. Todas, que son malísimas todas. Pero lo que te digo que es que no entiendo No lo entiendo. Esto no lo entiendo. No, porque te doy para tener la espada de platino mejorada y la espada de platino superior. ¿Para qué? Si es que si tengo ahora mismo la ultiolítica, que es mucho mejor, y la he obtenido por historia, básicamente. Es que son cosas que no entiendo del juego, pero bueno. Se le quiere igual al muchacho. Bueno, vamos a partirle el bouquet. La bouquet. Ah, una cosa. Según el lore, aquí arriba... Que la de la tienda es mejor, ¿no? Aquí arriba antiguamente había un cristal, ¿eh? Según el lore. Hasta que se fue al carajo. Supuestamente se fue al carajo. ¿Ves que se debería llamarse, por ejemplo, el ojo del dragón? Y dice, vale. Es que también pone unas manos de hierro. Why do they start? What is that
Toma comida al cara. Out of my sight, witch! I'll kill you, Rossfield! El cuja de este juego, Guillo. I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you Es called que- yourself a dominant. Or El que rather, está ahí siempre de fondo y luego al final tenía pinta de ser el malo. Porque le dio un piñazo. ¿Eh? Es como demasiado fuerte. do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. Dile, te tienes que acostar con Benedicta. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing. Eso significa que nosotros como Clive vamos a convertirnos en un Super Ifrit en algún momento, algo así. Un Omega Ifrit, o Ifrit 0, algo así. Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Hart. Anda, ¡pim! Justo en el cocoro. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Que me estoy quedando sin batería en los cascos. Rufus is here. Very well. Ahora, It shall be so. es que este tío sepa que a mí se me denomina como mito. You may leave everything to me, Majesty. Cuja. Este es Valdanders. No sé quién era Valdander ahora mismo. Del 13. Se me ha venido el nombre Valdander. Que debería llamarse el ojo del dragonquillo, no el colmillo. Es que es un ojo. Colmillo de los cojones. A ver, por favor, quiero enchufar los cascos para cargarlos. Ya los he puesto a cargar. ¿Eso qué es? ¿Un orco? Que todavía no se habían visto los orcos en el juego. ¿No? ¿O no? Han hablado de los orcos al principio del juego, pero todavía no han visto.
Justo. Muy guapo los orcos. Did the royalists bring them from Ash? Dime que una fase en secreto, en sigilo. Me gustaría que hubiese una fase en sigilo. No sé por qué llevo todo el juego pidiendo una fase en sigilo. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? Qué guay la música. Es que no vale de nada que haya ido en sigilo. Si me da por la espalda no puedo pararlo, vale. Vale. La mina del Crystal Chronicle, que estaba toda llena de orcos. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. Es raro que haya un altillo aquí para nada, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Para qué está esto entonces? No sé, mira, esto te lo voy a enseñar porque no sé si tú has visto mis directos. Digo, así juego yo, mira. Fíjate, atento. Divertidísimo. Luego entiendo que nadie me vea. O sea, que es lógico que nadie me vea. Pero lo que no entiendo es si cuando no objetivo a esto, me objetiva... Mira. A ver, por Dios. No, es queriendo, es queriendo. Lo hago queriendo. Pues te digo que es normal que nadie me vea, que es totalmente normal. Potion.
Ni cofre ni nada. Para nada. Animals. You should never have left Ash. Uy, ve, quería hacer una vez las pocazas mías. Mira, no lo coge, mira. Ah, muy bien, gracias. Es que quiero objetivar al que estoy mirando y está haciendo mirar esa del carajo. El problema es que no tengo un doble salto a menos que me apoyen en el enemigo, tío. Ya. Y no puedo subirme a ningún lado. Uy. Demasiado rápido. Mira el cofre. El electroesfera. Hay uno que me voy a quitar porque este ya no lo uso. Fuera, este no lo uso ya. Incrementa el daño infligido por electrosfera. La electrosfera es esta, si no me equivoco, que es la que uso yo. Correcto. Me la voy a poner. Porque hay otro que tengo yo por aquí. O el que aumento el daño. Las pociones, no, porque no uso pociones, así que es lo mismo que nada. O me pongo el de daño o el de electrosfera, con un 9%. Quita unos 350, el 9% de 350 son unos 30 puntos, menos de 30 puntos. Bueno, si unos 30 puntos serían 380, 390 por golpe. Tampoco es tanto. Aumento el de ataque fuera.
Espera. ¿Este qué es? Defensa. ¿No tiene uno de ataque gordo? Este es el de 12 y este es el de 30. ¿Ya no tiene un ataque gordo? ¿El de que aumenta los puntos de habilidad? Pues no lo sé. Tiene que ser los que no tienen colores. El de bárbaro que tengo puesto. Este es el minotauro. Incrementa el daño infligido por una estocada. Hipogrifo. Aumenta el daño infligido de un tajo abrasador. ¿Un qué? Un fendiente. En un 10% no sé qué es un fendiente, la verdad. No tengo ni idea. Incrementa el daño infligido con el trick combo aéreo un 8%. Nada. Pociones. Poder. Ataque solo. Defensa 10. Punto de experiencia no me interesa. Para que no vaya al juego descompensado. Dinero tampoco, pues sobra el dinero un montón. Este no. No. Y no, pues no lo tengo. ¿Este carro lo puedo romper con una espada? ¿Y este lo puedo romper con una espada? No. Sería muy gracioso que se rompiese en madera. ¿El qué? ¿El dinero? El dinero sobra seguro. Lo que pasa es que tú no te habrás puesto a farmear nada de dinero. Diego, me estás poniendo nervioso con lo del dinero, ¿ves? No tiene a darle rápido. Ah, lento, que diga. Esta es la velocidad ideal. Esta. Esta es la suya. Se le ha costado un montón abrir una puerta. Me ha encantado que le ha dado igual el counter, ¿eh? Ya. Escaleras, volvemos a encontrarnos, ¿sabes? I won't be sneaking past this one. How did it get in here? Vaya, hombre. Voy a hacerle lo otro, pero... Coño, que quiero hacerle la mierda esta y espero demasiado tiempo. Carajo. Ah, es que soy gilipollas, que estoy intentando defensar. Soy gilipollas.
Vaya, hombre. Facilísimo el combate. Si realmente me he comido las dos trollinas, pues soy gilipollas. Estaba equivocándome de botones. O sea, que es que... Easy peasy. Por lo visto, la parte tocha de las skills de carga es la barra roja, no la amarilla. ¿Qué? ¿Vamos a comer? ¿Eh? ¿Qué vamos a comer? Ah, yo he hecho la ensalada de pollo, la hice esta tarde. Ah, pues ya podemos coger pan y ensarla, ¿no? Vale, pues ahora ¿Con la sábana de y todo? ya tiene la lechuga, la mayonesa y el pollito. Vale. Lo tiene todo comprado. ¿Para sacar los pelillos? Sí, ahora saco los perretes. Este está mío aquí, guapo. Bueno. Respóndeme eso, Diego, no te he entendido. Y paro el directo, saco los perros y luego continúo. ¿Vale? Responde, porque no sé lo que quieres decir. Por lo visto, la parte tocha de las skills de carga es la barra roja, no la amarilla. Es que no te entiendo. Que haga la skills. Claro, la roja. La de este tío es pararla cuando está en el rojo. ¿Eh? Igual que esta. ¿Qué hace eso? ¿Tú eso no lo sabías? O sea, te refiero a las de Titán, ¿no? Es que los otros que yo sepa no tienen eso. Pues no tengo otro que tenga eso. Además que se ve perfecto aquí. Se ve cuando estás en lo de las habilidades de Titán. Se ve perfecto en el vídeo. Se ve plon. Y luego se ve cómo carga. ¿Ves? Lo mantiene cargado y te puedes mover. Y pega un golpe normal. Plaf. Y luego ves. Y ahora se ve cuando lo suelta en el rojo. Suelta en el rojo y... Entonces se ve perfecto. Igual que aquí en el área. Plaf. El cargado para tú decidir por colocarlo. Para tú centrarte un poquito más o lo que sea. Y el tocho. Ahí está. ¡Bum! Lo que pasa es que esta no tiene. Esta simplemente es el bloqueo. Y esta creo que no tiene, porque no he llegado a aprenderla ni usarla. Ni creo que la use en la vida. ¡En la vida! Pues lo que voy a hacer es, lo voy a parar aquí justo. Porque como voy a cenar y todo, voy a pararlo aquí justo. Que todavía no ha habido ningún subidón de nada. Entonces, voy a parar. Y después de cenar y todo el rollo, le sigo dando. ¿Vale? Le saco los perretitos. Ten cuidado. Un besito siempre en el siempre sucio.